Hola querida familia, gusto en saludarlos nuevamente. Por acá les habla su avalado de siempre, el abuelo del cielo, el abuelo de la tierra. El día de hoy, día especial para todos nosotros, los babalaos o los homoaguó, si se puede decir de esa manera, los aprendices eternos de Ifá. Hoy día de adoración a Ifá, o yo soy Ifá, les vengo a traer una hermosa y profunda historia del Odu sagrado, Odi Oturá, Odi a la derecha, Otura a la izquierda. Hoy vamos a hablar de la caída que se transformó en coronación. Vamos a hablar sobre una historia y sobre una reflexión que habla de la coronación de Ori, de la reacción de Ori, de una caída y de una transformación milagrosa que puede venir después de un momento de oscuridad. La siguiente historia, familia, del sagrado Odu, Odi Oturá, nos enseña una de las sabidurías más profundas y poderosas de este orden. La historia que a continuación voy a relatar nos enseña que no toda caída es destrucción y que a veces Ifá utiliza este tipo de camino oculto y poderoso para llevar a la persona a su mejor predestinación y a la concreción y a la obtención de todas sus bendiciones. La historia dice que Idi Achago era un prominente babalao, era un capo, un estudiante de Ifá de Orunmila bien preparado. Era un sacerdote competente, pero él vivía en una situación bastante precaria. Vivía en una aldea completamente solo. Solo las personas lo visitaban cuando las mismas necesitaban resolver una situación en particular, como le pasa naturalmente a todo babalao, que muchas veces las personas solo buscan al babalao en el momento de la problemática y después se olvidan del mismo. Esta era la situación que vivía Idi Achago diariamente. Vivía solo, no tenía compañía, solo la compañía de Orunmila y de Olodumare. Un día él se acostó por la noche y soñó de que la aldea que él habitaba se poblaba, se construía un reinado y que él era coronado rey en la misma. Al despertar, Idi Achago quedó con ese reflejo, ese sueño allí en su mente. Y como era un babalao entrenado y obediente, como es de costumbre, recurrió al oráculo de Ifá.
para que Ifá le revelara el significado profundo de por qué él había soñado esa situación. Si se trataba verdaderamente del producto de una bendición futura o si simplemente era producto de su imaginación y de sus deseos. Efectivamente, Idiátago realizó la indagación correspondiente y se reveló su propio Oddi. Oddi a la derecha, Otur a la izquierda. En el mensaje, Ifá le reveló que él debía propiciar a su cabeza con una chiva, con una cabra, que debía propiciar a Eshu Odara, el dueño de los caminos, de las puertas y el mensajero divino de los Dumares, y que también tenía que diseñar una campana, y esta debía colocarla en el altar de Ifá, en el Okeipodi, en el Ojúbọ, donde se adora a Ifá. Idiátago cumplió con todo lo requerido por Ifá, por todo lo recomendado por Ifá. En su carácter obediente, realizó todo lo que dijo Ifá. Pasó el tiempo. Idiátago continuaba en la soledad, resolviendo los problemas de las personas que llegaban con la soga al cuello. Después nuevamente quedaba solo en la aldea. Un día nuevamente se levantó, abrió sus ojos y había perdido la visión por completo. Se había quedado ciego. Como había quedado ciego, trató la manera de llegar a su altar de Ifá y buscar la campana para poder adorar y pedirle a Ifá porque si él había realizado todos los sacrificios, había perdido la visión. En un momento de desesperación, salió de su choza y corriendo tropezó con una piedra, un obstáculo que estaba en su camino, y perdió la campana. A todas estas, Idiátago no le quedó de otra que arrastrarse hasta su choza y llorar inconsolablemente por su situación. A pesar de esto, Idiátago buscó la manera de seguir adorando a Ifá, de seguir sirviendo a Ifá, a pesar de que ya no poseía su campana y de que ya no tenía visión. El día siguiente empezó a llegar mucha gente a la aldea y él entre voces escuchó de que la aldea se debía reconstruir y que se tenía que realizar adivinación comunal para saber quién sería el rey de la misma, el jefe de la aldea. Nuevamente se reveló el mismo Oddi, Oddi Oturá, donde Ifá indicaba que allí vivía un agua muy prominente, pero que era ciego, y quien consiguiera la campana de ese agua sería la persona que sería rey, que tendría que ser juramentada como rey en esta aldea.
Así pasaron varios días mientras se organizaban los actos solemnes y la adivinación correspondiente, y esperando que se diera la profecía, que alguna de las personas de la comunidad consiguiera la campana. Un día lluvioso, Idiátago salió de su choza, desconsolado, triste, sin nadie que le ayudara, sin nadie que le diera una mano para poder guiarse, producto de que el terreno estaba lleno de lodo por causa de la lluvia. Idiátago se resbaló y cayó. Al caer, Idiátago empezó a buscar la manera de tratar de levantarse, y al tocar el suelo logró tocar algo metálico. Se había conseguido él mismo con la campana que había extraviado. Al ver esto, las personas que estaban reunidas allí, el pueblo, todos fueron hacia él. Idiátago se paró muy contento, alegre, mas sin embargo las personas no querían reconocer a un ciego como su rey. Entre el forcejeo que varias personas comenzaron a realizar para arrebatarle nuevamente la campana a Idiátago, él mismo recibió un golpe fuerte en la vista, y en ese mismo momento Idiátago recuperó la vista, recuperó su visión. Y desde ese mismo día la profecía se cumplió. Idiátago fue coronado rey de aquella aldea. En ese mismo día recuperó su campana, recuperó su visión y fue proclamado rey de su aldea. Como podemos ver, familia, esta historia tiene una fuerza espiritual muy grande. Este Odu, a través de esta historia, refleja una fuerza espiritual muy poderosa, ya que Ifá aquí solamente no explica a nivel superficial la situación precaria, las situaciones difíciles y de oscuridad que vivió Idiátago, más allá de las situaciones que tuvo que vivir este prominente Awo. Es la enseñanza profunda de que Ifá tiene un poder tan transformador que puede convertir una caída en una revelación, un supuesto fracaso en una coronación. Cuando el Ori está alineado con Ifá, cuando el Ori está alineado con Eshu, cuando la persona es obediente, nada puede desalinearle de su destino. La pérdida de la campana no anuló su misión. El haberse quedado ciego no anuló su coronación. A pesar de todos estos obstáculos, Idiátago pudo cumplir con su destino.
Entonces, familia, ¿qué recomendaciones podemos sacar o interpretar de esta historia? Se puede decir que no debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos cuando vemos que una oportunidad, que una bendición, que un proyecto, que la solución de alguna problemática o de algún beneficio que puede estar llegando a nuestras vidas pareciese estar extraviado. No debemos desesperarnos. Debemos mantener la paciencia, el buen carácter, la buena actitud en los momentos más oscuros. También podemos decir de que en este caso en particular hay que atender a Ori con seriedad, con respeto, con humildad, con verdadera devoción, porque la verdadera elevación no puede presentarse si el Ori no está bien alimentado. La verdadera oportunidad, la verdadera bendición y la verdadera elevación no puede presentarse si los caminos están cerrados. Por eso hay que alimentar a ello. También podemos aprender de esta historia de que no podemos interpretar toda caída como un fracaso. A veces es simplemente la forma de cómo Ifá nos lleva hacia nuestro éxito. Porque en esta historia el ciego perdió su visión, perdió su camino, pero Ifá no. Por eso cuando somos obedientes, a pesar de los obstáculos o de la oscuridad que estemos viviendo, si confiamos en Ifá, si adoramos Ifá, si mantenemos esa conexión profunda y constante con nuestro Ifá, siempre, a pesar de que en un momento determinado de nuestras vidas no veamos el camino, Ifá sí lo ve. Porque podemos ver en esta historia de que la aldea donde se encontraba Idiátago verdaderamente no representaba el fracaso, simplemente representaba el terreno, el lugar idóneo donde las bendiciones se iban a manifestar, donde ese sacerdote o ese abó iba a recibir esa preparación espiritual, física y mental. La campana representa ese llamado espiritual, esa voz del destino, para lo cual él mismo estaba de manera irremediable destinado. La ceguera simplemente era ese camino oscuro que debía transitar obligatoriamente para poder convertirse en rey, ya que por caminos cómodos o desde la comodidad no lo iba a conseguir. Por eso Ifá hizo que viviera esa situación, porque era el único camino
El golpe que recibió Idiátago representa esa sacudida, esa verdad que duele, pero que te hace despertar. Muchas veces con palabras bonitas, con palabras rebuscadas o con situaciones cómodas en la vida, no despertamos. Muchas veces debemos pasar por situaciones duras para obtener los beneficios para los cuales estamos destinados. O muchas veces existen personas que nos tienen que dar consejos duros para poder despertar. Por eso, Idiátago mantuvo su disciplina, mantuvo su fe, mantuvo su conexión espiritual con Ifá, propició a Eshu, propició a su Ori. Y por lo tanto, él pudo haber caído en el hueco de la prueba cuando se resbaló. Pero obtuvo la campana de su destino. Espero que esta historia les haya llegado a lo más profundo de sus corazones, para que nunca, por ninguna situación, pierdan su fuerza, pierdan su fe en Ifá y entiendan de que a veces Ifá nos lleva por caminos misteriosos y ocultos, pero que al final son el único camino y el camino más grande que nos puede traer ese honor, ese prestigio, ese reconocimiento, y que antes de buscar reconocimiento externo, siempre primero busquemos reconocimiento y reconexión con nuestro Ori, con nuestro destino, y nuestra conexión con Ifá. Así estemos pasando por momentos difíciles. Tener fe. Cuando todo marcha bien, es muy fácil. La verdadera fe, la verdadera devoción, la verdadera disciplina espiritual se trata de no flaquear en los momentos más duros de nuestras vidas, familia. Oboato, Asurei, Boribofun, Ifá. Epa, Ifá.